Muy bien. Pongan ejemplos, ¿no? Tal vez pongan ejemplos. Bradicardia causada por quién? Beta bloqueador. Beta bloqueadores. Otro, hipoglucemia o hipoglucemia producida por quién? Por insulina. Hemorragia gástrica, ¿por quién? Por los AINES, ¿no? Ocasionado por los AINES. Los AINES ocasionan, si saben, es ustedes. Salud. Los AINES. ¿Qué ocasionan los AINES? Un efecto secundario llamado un RANS. ¿Qué? Tipo gastritis, ¿no? Pero en algunos se manifiesta más intenso que en otros. Por eso se dice el RANS, a pesar que se esté administrando dosis normales. Bien, ahí pongan una capite acá, una asterisco o algo así. La frecuencia y la gravedad, la frecuencia y la gravedad de estas reacciones, son directamente proporcionales a las dosis administradas. Son directamente proporcionales a las dosis administradas. ¿Eso qué significa? Si tú incrementas, también vas a incrementar el RANS, ¿no? El RANS. ¿Ya? Vas a incrementar el RANS. Incrementa la dosis, incrementas el RANS. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya se dieron cuenta con eso. ¿Cuál es el tratamiento para cuando se manifiesta un tipo A? Disminuir dosis. Entonces, el tratamiento para este tipo de reacción es disminuir dosis. ¿Eso es claro en el código por estudio? Entonces, se pueden prevenir o tratar mediante mediante un ajuste de la dosis. Mediante el ajuste de la dosis. Y también hay que valorar la tolerabilidad. Hay que valorar la tolerabilidad de quién? Del paciente. ¿Ya? O sea, hay que ver si el paciente lo tolera o no lo tolera. tolerabilidad. Trabalenguas. Parangulacubilícuaro. Está con el chavo. ¿Para qué dijo? ¿Ah? La puerta está bien.
y luego se administraba nuevamente y ya necesitaba más. Más dosis. De poquito en poquito. La brisa. Efecto colateral. Película. Entonces, ¿cuál es el RANS que depende de la dosis? RANS tipo. ¿Cómo haces el tratamiento? Disminuyendo la dosis y evaluando la tolerancia. Otro término, efecto colateral. Película. Efecto colateral. ¿Ya? Efecto colateral. ¿Ah? Definición. Efecto colateral. Otro término. Es otro. Otro término, así como tolerancia, como tranquilo. Efecto colateral, sí. Es un tipo de RANS, pero para que vean. ¿Ah? ¿Está dentro de la RANS? ¿Qué son las RANS? La erosión necesariamente. El efecto colateral está dentro de la RANS. Efecto colateral. También la reacción adversa. Reacciones adversas en el Ajá. efecto colateral. Apunte. Juego. ¿Ah? Efecto que forma parte de las propias acciones farmacológicas del medicamento. Efecto que forma parte de las propias acciones farmacológicas del medicamento. Listo. Coma, pero que resulta indeseable en un determinado paciente. Ejemplo, broncoconstricción producida por los bloqueadores beta adrenérgicos. Uno de que, por ejemplo, el propanolol. Por ejemplo, el propanolol. Interpreten bien esa definición. Propanolol es un beta bloqueador, pero ese bloquea beta 1 y beta 2. ¿Ya? Beta 1 y beta 2. Ustedes dan, jóvenes, doctores, ¿ya? Acá en el pulmón, ¿qué receptor hay? Beta 2. En el corazón, Beta 1. Beta 1. Cuando tú das propanolol, así se llama, propranolol. Aguántate. Propanolol es el nombre comercial, pero el fármaco es propra. Sino que se han acostumbrado a decir propanolol, pero su verdadero nombre es propra. Emborrona R. O sea, su nombre, el fármaco es propranolol, pero el nombre del medicamento es ahí propanolol. Tú das a un paciente, que está, ¿qué es este bloqueador beta? Tú le das para una patología cardíaca, le das de acá, para su corazón, ¿ya? Le das para su corazón, pero tú no preguntaste si él sufría de repente de asma.
¿Ya? Tú diste a tu paciente, solamente te fijaste en su corazón, ¿ya? Le das para su corazón, ya bacán. Para el corazón, le hace bien. Pero no preguntaste si era asmático. ¿Qué hace el propanol? ¿Bloquea? Beta 2. Beta 2. ¿Y qué le vas a ocasionar a ese paciente? Broncoconstricción. Vas a ocasionar su incremento en su asma. Vas a ocasionar una patología asmática, vas a desencadenar el asma. Entonces, en ese paciente, este fármaco tiene un efecto colateral. Un efecto colateral, ¿no? Colateral, porque tú diste para el corazón, pero no te percataste de Del asma. del asma. Por eso hay que preguntar si sufre de asma. ¿Ya? Eso es un efecto colateral. Entonces, ¿cómo evitas ese efecto colateral? ¿Cómo evitarías? Como otro. Dando fármacos Selectivos. O sea, dando un fármaco selectivo. ¿Qué significa dar un fármaco selectivo? Que Solo vas a dar actúa en una zona. solamente para beta 1. O sea, buscar un fármaco antagonista beta 1, que no afecte Beta 2. Entonces, con eso evitas un efecto Colateral. colateral. Con eso evitas un efecto colateral, ¿correcto? Entonces, vemos ahí muy claro el efecto colateral. ¿Cómo evitar entonces un efecto colateral? Administrando un fármaco Es selectivo. Cuidado, esa pregunta dice. O sea, no te viene así como pregunta, sino te viene que las siguientes alternativas son ciertas. El efecto colateral se evita cambiando de medicamento. Selectivo. Se evita utilizando fármacos Selectivos. Porque así solamente van a un solo tipo de receptor, Por eso hay una película que se llama Daño Colateral. Daño colateral. Tú quieres dañar a alguien, pero tú estás dañando a otros. Oye, ¿yo les llevo bastante de películas? ¿Vamos al cine? ¿Me pago? A las jovencitas, me doy cuenta, a las jovencitas les gusta pues los vídeos bastante terror, suspense, se van en ancho. Y como siempre me iba al cine, y ya me trajeron de mí un increíble, delante de una chiquilla 4 o 5.